diferentes versiones y no aversiones como la de los testigos de Jehová, etcétera. Entonces sus diferentes versiones de la Biblia ténganlas a la mano. Paso número 7. Hoy vamos a hablar acerca de el perdón y el nombre a la lección es perdonándonos unos a otros. Y siempre tenemos algo que perdonar todos los días, a conocidos y a desconocidos. Dice el cuadro de falso y verdadero: la Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. Levanten la mano los que dicen que es falso. Y levanten la mano los que dicen que es verdadero. Vale. Seguimos. Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura. ¿Cuántos dicen que esto es falso? Levante la mano. ¿Y cuántos dicen que es verdadero? Esto ya parece una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. ¿Cuántos dicen que es falso? Levante la mano. ¿Y cuántos dicen que es verdadero? Levanten la mano. Sí, muy bien. Bueno, sí, entonces en general las respuestas que dieron con sus votaciones súper digitales han dicho que tienen la razón. Bueno, la mayoría, los que votaron. Alguien de esta nave que por favor busque Colosenses 3:13. Y mientras busca Colosenses 3:13 nos dice el texto: ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Entonces, ¿quién dijo aquí por el lado derecho? ¿Quién ya encontró el texto? Uy, estamos lentos. Listo, por favor, con voz de trueno. Sí. Vale, muy bien, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Cómo? Luzma. Luzma. Gracias, Luzma. Entonces tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Qué es perdonar? En pocas palabras, perdonar es pasar por alto una ofensa. Más o menos en pocas palabras, si alguien quiere buscar en su diccionario, Google, en la enciclopedia británica, pero más o menos esa es la onda. Pasar por alto una ofensa, algo que nos debería, que nos molesta y nos incomoda, y a la larga la pasamos por alto con tal de llevarla bien, en otras palabras. Pero eso implica muchísimas más cosas. Entonces también en la iglesia, también tenemos que soportarnos unos a otros. Mientras... Por ahí yo escucho que se necesitan dos para pelear y para mí eso es falso. Se necesita solo una persona. Hay veces que yo peleo conmigo mismo y me pateo mi propio trasero por cosas que yo hago mal, porque hablo mal o pienso mal o hago mal. Y yo mismo me enciendo conmigo mismo, o sea, y me peleo y no hay nadie más. Para mí es falso eso que se necesitan dos para pelear. Y entonces a veces tenemos hasta que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que soportarnos. Si alguien conoce los errores de alguien, o sea, de uno mismo, de uno. Si alguien conoce los errores de uno, a veces es uno mismo. Hay veces que uno no conoce los errores de uno. Y sabemos algunos errores que son constantes y aún así tenemos que soportarnos para sacar y ver cómo el Señor nos saca de ese error para pensar bien, para hablar bien, para hacer bien. ¿Cuánto más con otros? Y en la iglesia, que son los santos, los perfectos del Señor. Ahí tenemos un nuevo miembro de la congregación. ¿Será que diezma? Vamos a preguntarle. El banco Gatúbelo. Tenemos que soportarnos. Y a veces nosotros hacemos programas aquí en la iglesia y a veces tenemos visitantes y los visitantes nos ven cuando estamos en ira. Aquí en la iglesia tenemos a veces programas y los visitantes, sea allá afuera en el Parque Lunes de Misericordia o aquí dentro de los muros de la iglesia, del templo,
y a veces los visitantes nos ven que estamos pero reprendidos, unos o sea, que están de mal genio y los otros que están en desobediencia o lo que sea. Estamos a veces dando un mal ejemplo. De cualquier modo tenemos que aprender a llevárnosla bien, que aunque tengamos diferencias de pensamiento, a veces de cómo decimos las cosas, o a veces cómo las hacemos, tenemos que soportarnos y tenemos que no ser hipócritas, no meramente sonreír hipócritamente, pero ver cómo podemos soportar los errores de los demás, porque a veces yo soy al que los demás tienen que soportar. Hay veces soportamos los errores de los demás y otras veces los demás soportan nuestros errores. Y es más, la Biblia nos dice, ay Dios mío, dame sabiduría e inteligencia con los errores que yo tengo y que no me doy cuenta. Versión David Fernández, pero es lo que dicen las Biblias. Cuando vemos los errores de los demás, facilísimo, pero cuando nosotros no vemos nuestros errores y los demás nos tienen que aguantar, ¿qué? Entonces tenemos que aprender a llevárnosla. Sea un poco más paciente, más comprensivo, así como usted ve que otro está regándola, que es culpa 100% de la otra persona, ¿cómo puede usted soportarlo y de pronto ayudarle a entrar en razón? No nos quedemos callados, vaya y hable con la persona, especialmente cuando tenemos visitantes, no particularmente, pero sí hay que tener cuidado cuando tenemos visitantes y hay que dar ejemplo, y en la casa, y en la calle, y en todo lado. Entonces, ¿cómo podemos decirle a esa persona que mejore esa situación? Esa es una manera también de soportar. Es importante notar que perdonar está ligado con soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar, debemos ver el ejemplo de Cristo. Aquí en la nave central, alguien que por favor busque Proverbios 17, y mientras busca a alguien aquí en la nave central, Proverbios 17, dice la pregunta, ¿cuál es una característica de un amigo? Y aquí ya van a leer. Buenos días, iglesia. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Amén, así es. Tenemos que aprender a cubrirnos la espalda los unos de los otros. Si es sabido de un error de alguien y esa persona esté o no esté por ahí cerca, visible, y alguien está hablando de esa problemática, o sea, si alguien quiere sacar información, tenemos que aprender a tener el pico cerrado. O sea, si esa persona no le beneficia, no es de su interés, no está directamente relacionada, deje así, hermano, o vaya y hable con esa persona directamente. A mí no me diga sus opiniones, vaya y dígaselo a esa persona o cállese el pico. A veces toca colocar las rayas. Entonces, si alguien me viene a hablar a mí de alguien de la iglesia y no me consta, ¿sabe que hable con una persona? No tengo idea. O me consta, no importa, vaya y hable con esa persona. Usted no tiene por qué andar hablando de esos detrás de la espalda de los demás. Vaya y hable con una persona si es que quiere arreglar la situación. Pero a mí no me contamine, a mí no me cuente. Tenemos que tener cuidado de no ser chismosos ni tampoco andar parando oreja de los otros chismosos. Entonces, un buen amigo cubre la espalda de su amigo. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera puede tener la idea de perdonar la ofensa, como en la Nueva Versión Internacional. La segunda frase de Proverbios 17:9 podría referirse a no andar divulgando el pecado de otros, como hace el chismoso, o de seguir molestándole constantemente por su falta. Entonces no tenemos que andar repitiendo chisme ni prestándonos para oír chisme. Más bien cuando eso sucede, usted dígale a esa persona, vaya y hable con el sujeto del que usted está hablando y entre ustedes arréglensela, pero deje de andar abriendo su boca de algo que le consta o no, los demás no tenemos por qué saber. Hable con esa persona, punto. Del pasaje sobre la mujer adúltera, alguien por aquí, por favor, que vaya buscando Juan 8, 3 al 11 y levante la mano para que le puedan llevar el micrófono, para que lea Juan 8, del 3 al 11. Vamos a aprender ciertas cosas acerca de perdonar. ¿Quién nos va de esta nave a leer esta porción de Juan? Buenos días, Juan 8, del 13 al 11, ¿sí? Sí.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Gracias. En esta porción de las Escrituras pensamos que el personaje principal en esta porción de las Escrituras que nos fue entregado, Juan nos entrega este recuento. Cuando Juan nos entrega este repaso de esa historia, pensamos que el sujeto es la mujer que fue hallada en adulterio. En mi opinión, Juan nos comenta esta historia porque realmente los sujetos que son el centro de atención son los acusadores. Para mí, cuando yo leo este texto, los sujetos principales no es la mujer adúltera, sino los que vienen a acusarla, porque la lección es acerca de ellos. Jesús se levanta y dice: bueno, ustedes que la están acusando, a ver, el que no ha pecado, tire la primera piedra. Aquí nos está diciendo que tenemos que ayudarnos a cubrir la espalda los unos a los otros, pero también que tenemos que aprender a tener tolerancia y a saber perdonar. No tenemos que andar levantando, o sea, en lugar de ayudar al sujeto, estamos más bien levantando escándalo, en lugar de ayudarlo. Cuando encontramos que alguien está fallando, toca primeramente hablar con esa persona, nos dicen las Escrituras. Primeramente toca hablar con esa persona, luego si necesita hable con un par de testigos y luego la congregación, y si no, después expúlsenlo, es lo que dicen las Escrituras. Si usted opina diferente de su interpretación, pues allá usted, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Primeramente vaya la persona. Entonces, de este pasaje, la mujer adúltera, aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Después de perdonar a la mujer, Jesús le dijo en el versículo 11, vete y no peques más. Creo que no llega así hasta allá, pero bueno. Vete y no peques más, le dice ella. Sí, usted que pecó, vaya y no peque más. Pero ustedes acusadores, y nos vamos a escudriñar eso más adelante en esta lección, dejen de armar escándalo, porque ustedes son tan culpables como ella y peor también. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Nos dice el número 3, y alguien por aquí, por favor, de la zona central, que vaya preparando Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice la pregunta número 3, ¿qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? ¿Quién lo lee? ¿Quién dijo yo? Levante la mano, ahí enfrente tuyo, Elvis. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vale, entonces tenemos que quitar de nosotros toda ira, todo enojo, todo esto, porque a la larga nos va a producir amargura. ¿Qué es lo opuesto al perdón? Ira, contienda, enojo, ganas de venganza. Es todo lo opuesto a lo que el Señor quiere que hagamos. Nos dice el texto, su decisión de perdonar o no determinará el curso de su vida. Solo hay dos alternativas, perdonar o convertirse en una persona amargada. Si no perdonamos, estamos en ira, estamos en enojo, estamos en amargura, y cada vez que vemos a esa persona, si no esté haciendo nada malo, le vamos a imputar que está haciendo algo malo, por mera bronca que le cargamos a la persona. Ni siquiera ha dicho o hecho algo malo y ya estamos ahí, pero está haciéndolo mal y no ha dicho nada malo. Cargamos bronca, amargura, enojo. Tenemos que superar eso en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea, en todas partes.
Los pensamientos de venganza solo le llevarán a una calle sin salida que se llama amargura y la decisión es suya. La persona que no perdona carga amargura, resentimiento, enojo, ira y no es libre. Anda amarrado, el otro ni tiene idea de que uno está con su mente negra ahí, con los rayones y el otro ni tiene idea. Está fresco y uno aquí en una nube negra. Por eso hay que renunciar al enojo, la ira, a no perdonar, para no andar amargados. Y luego vamos a contaminar a otros. ¿Sí vio qué tal no sé qué? ¿Sí vio qué tal no sé qué? Y nos volvemos el chismoso. Esa no es una actitud cristiana, esa no es una actitud que favorece a nadie, ni dentro ni fuera de la iglesia. Medite en los siguientes pensamientos. Llegamos al cuadrito, donde hay un alto. El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. ¿Cuántos dicen que esto es falso? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que esto es verdadero? Sí, el perdón no cambia el pasado. No lo cambia, o sea, lo que pasó, pasó. El problema sigue ahí, financiero, la demanda, la denuncia, las consecuencias del error siguen, no cambia. La historia de lo que pasó no cambia, sigue estando en el pasado, sí sucedió, pero sí afecta a mi presente y mi futuro. ¿Voy a andar amargado o voy a andar libre? Básicamente esas son las dos palabras, o voy a andar amargado o voy a andar libre de ahí en adelante. Y si perdonamos, vamos a andar en libertad y eso es lo grande, que vamos a andar libres de la situación. La segunda frase dice, guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. Voy a volver a leer. Guardar rencor a alguien es como morir por la picadura de una sola abeja. Esto habla por sí solo. Miremos la siguiente línea. ¿Cuál estilo de vida escogerá usted? ¿Amargura, es decir, guardar el rencor, o paz, perdonando? ¿Cuántos de ustedes prefieren andar amargados? Pero aquí va la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen alguna amargura en su corazón? Por falta de perdón, levante la mano, ¿sí? Sí, entonces queremos vivir en paz, queremos vivir en la grandeza, pero estamos cargando esa amargura. Entonces hay que aprender a perdonar y aquí es donde yo digo algo. A veces se comete una ofensa y a usted le puede dar toda la ira que quiera. Y hay ira santa, bíblicamente hablando, sí hay ira santa. El Señor Jesús, cuando entró al templo y vio que estaban los mercaderes haciendo y deshaciendo, agarró esas mesas y ¡juan! Las sacó a volar. Nosotros podemos, a diferencia del pastor, yo opino que podemos tener ira santa. Nosotros vemos errores inclusive en la iglesia, en el ministerio. Y nos da ira que algunos ministerios, por ejemplo, estén robando, y lo sabemos, o están predicando herejías, y a uno le da ira, pero ¿cómo están enseñando mal al pueblo? Uno puede tener una ira santa, lo que pasa es que uno no puede entrar en pecar y luego armar chisme, o andar haciendo lisonjas, dividiendo, lo que sea, pero eso uno tiene que pararse contra la injusticia con un ira. Pero bueno, dentro de lo normal, no vaya a sacar un arma, no vaya a cortar al vecino, pero a veces uno tiene que levantarse y afrontar la justicia con ira. Cuando le pegan a su mujer, a su hijo, a su esposo, lo que sea, en la calle, eso da ira, a su papá, da ira, pero no va a sacar usted el cuchillo y también, o a sacar el revólver y a disparar. No podemos llegar a esos extremos, pero da ira. Entonces, para mí eso es posible, tener la ira santa. Y a mí me choca, yo lo digo de buena fe, a mí me da ira todas las herejías que enseñan las iglesias, los de ustedes que de pronto hayan venturado en mi canal de Gran Comisión P, todo pegado en YouTube, donde enseño cosas, donde desenmascaro todas esas mentiras que han enseñado en la iglesia. A mí me da ira, la verdad, a mí me da ira cuando yo escucho las herejías que dicen desde los púlpitos,
que la Biblia es clara y aún así la tradición es más fuerte que lo que dicen las escrituras. Me da ira, entonces me levanto y a veces en público, a veces en privado, pero confronto eso, porque o sea, la verdad es lo que nos hace libres. Entonces, airaos pero no pequéis, gracias por esa ya es la versión más textual que tenemos de las escrituras. Tienen permiso de airarse, lo que no tienen permiso es hacer pecado con esa ira, crear pecados con esa ira. Gracias, pastor. Ay, esperen, entonces no he terminado la idea. Y el punto es que por más de que eso sucede, por ejemplo, que el Señor Jesucristo haya volteado las mesas, a la hora después de que salió del templo, es muy probable que él ya estuviera tranquilo. Claro, se rebotó y se puso rojo, hizo fuerza, sudó, tuvo sudor, pero cuando salió del templo a la hora yo creo que estaba fresco con los discípulos, comiendo y tal, tranquilo. Y ya quedó en el pasado y sigue. A veces nosotros tenemos que aprender que nos puede dar ira algo, pero no nos vamos a quedar un año en esa ira. No nos vamos a quedar un mes en esa ira, no nos vamos a quedar una semana en esa ira, no nos vamos a quedar ni siquiera un día completo en esa ira. A la hora, frescos, a los 5 minutos, para que no pequemos. De pronto en esa ira, si la postergamos y en esa amargura, ya estamos generando raíces de amargura y pecados que pueden durar más de un día, más de una semana, más de un mes, más de un año. ¿Me hago entender? A veces podemos estar airados y podemos perdonar y a los 5 minutos de que perdonamos, estar frescos. ¿Me hago entender? Algunos de estos está por allá procesando. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Alguien de esta nave por acá, por favor, que vaya listando Efesios 4:32. Efesios 4:32, levanten la mano para que le vayan llevando el micrófono. Y nos dice que el perdón y la misericordia están ligadas. ¿Por qué cree que están ligadas? Y vamos a leer Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Se te cortó, vuélvela a leer, porfa. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué versión es? Vale, listo. Entonces, Efesios 4:32, el perdón y la misericordia están ligadas. ¿Por qué están ligadas? Bueno, entonces repasemos qué es misericordia. Ya hablamos un poquito qué es perdón, ahora hablemos qué es misericordia. Misericordia, en palabras sencillas, es recibir lo que no debemos recibir. Entonces alguien la regó y en lugar de caerle con toda, le tenemos misericordia y le decimos, no hay problema, o venga, le hago el favor de todas maneras, aunque no debería por usted ser mala onda. Es cuando una persona recibe lo que no se merece. Eso es extender misericordia. Entonces el perdón y la misericordia están ligadas, porque de pronto la persona que ofendió y que nos debería costar perdonar, nosotros, aunque la otra persona no nos pida perdón, escogemos pasar por alto su ofensa y le estamos extendiendo un favor, le estamos extendiendo misericordia, le estamos dando algo que no nos pidió. No nos ha pedido perdón, pero le extendemos amor, le extendemos compasión y por lo tanto le estamos haciendo un acto de misericordia. Ese acto de misericordia que le estamos extendiendo a la otra persona, se dé cuenta o no, nosotros estamos perdonando. Y al nosotros perdonar somos libres. Es sencillo, la verdad no es complicado. A veces depende de la persona, depende de la situación que se vuelve complicado o la falta de práctica. Ya después que uno aprende a perdonar más, después le queda más fácil pasar por alto. A mí todavía me pasa, me cuesta, es así aquí confesando. Una de las que a veces me cuesta es cuando yo manejo el carro. A mí no me gusta manejar en Bogotá, a mí no me gusta manejar en Colombia. Prefiero Transmilenio. ¿Por qué? Porque en Transmilenio no me tengo que topar con motociclistas.
En el siglo XX, cuando yo manejaba aquí en Colombia, cuando estaba en Colombia, no quería ver a los taxistas. En el siglo XXI quiero ver taxistas, quiero ver busetas, buseteros, lo que sea, pero no quiero ver motos, porque las motos van en los carriles que no existen, como si tuvieran que unir esta línea con la otra. Eso no es un carril, bro, no tiene que andar uniendo líneas. Eso es lo que dice el Código de Tránsito para completar. Tómese el carril, si no haga fila. Y entonces, por ejemplo, al carrito hace como unos 4 meses, como 5 meses, una motico vino y por el lado y paró contra mí. Y ahí tengo el rayón en la parte derecha trasera, la puerta derecha trasera. Me cuesta, me cuesta perdonar, me cuesta, pero me toca y me toca controlarme y a veces ahí me sale la ira que no es tan santa y se me ocurren unas palabras y unas acciones aquí en mi mente y en esta boca y me toca a veces tardíamente echar abajo esa palabra o esa idea que me salió. A veces tenemos una persona o una situación que nos saca más fácil el mal genio que otras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay personas que no nos inspiran o situaciones que no nos inspiran, pero esa misma situación la hace otra persona X. Y es que se lo mando al 10º infierno, si es que hay 10 niveles o lo que sea, al 10º nivel. Entonces, tenemos que ejercitar eso cada día más. Entonces, extender misericordia hace que podamos perdonar. Por eso es que el perdón y la misericordia están ligadas. Y el perdonar resulta siendo el resultado de haber extendido esa misericordia, de haber tenido esa compasión. Alguien que por favor aquí en la nave central vaya buscando Santiago 5:16, creo que ya hay alguien que nos va a leer 5:16, por favor léelo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén, amén. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces por eso nuestras oraciones no prosperan, porque pues estamos amarrados. No, Dios ve que no hemos perdonado y a veces dice, hasta que no te arregles ese pedacito de tu corazón, no te voy a conceder esa otra petición de tu corazón. Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, especialmente cuando son de sus hijos justos. Pero ¿por qué el Señor no me responde Salmo 37:4? Pues porque falta Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. A veces nosotros le cargamos bronca a alguien. Es lo que hemos venido hablando pues en este tema hoy. Pero aquí, medite ahí en su corazón, en la iglesia. ¿Le carga usted bronca a alguien? ¿Cuál es esa persona en la iglesia que no importa lo que diga o haga, usted ya le está imputando cargos aunque no ha dicho o hecho nada malo? Si usted tiene una persona ahí o personas en su mente ahorita y usted sabe, le recomiendo que ojalá hoy si ve esa persona, usted haga Santiago 5:16. Confiese a esa persona, la otra persona de pronto ni tiene idea. De pronto ni sabe que usted está con bronca con esa persona. Entonces vaya usted y como es su hermano en Cristo y su hermano, confiese, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué sigue? A orar unos por otros para que seamos sanados. Es decir, que cuando cargamos esa bronca, no estamos sanados. Tenemos ahí la herida abierta. Y tenemos que aplicar esto también inclusive fuera de la iglesia, pero primeramente porque está la familia de Cristo, entonces primeramente en la iglesia. Y es más, nos dicen las escrituras, o sea, es mejor la familia del Señor que inclusive la familia de la carne. En la familia de la carne algunos de nosotros, bueno, de ustedes, que por ser cristiano ya no le invitan a las fiestas, ya no de cumpleaños, las reuniones, porque es el evangélico, el aleluya. Hoy en día eso se ve menos aquí en Occidente, pero
pero todavía sucede. En el Oriente Medio y por allá los cristianos sí los van hasta matando. Sus mismos familiares, ¿no? Los mismos familiares, cuando se convierten lo matan. Real, esto no es extremo, es real. Entonces, bueno, yo estoy aquí también fuera de la iglesia, allá en su casa. Si puede, hable con las personas que pueda, pero principalmente aquí, en la iglesia, tenemos que practicar esto principalmente. De pronto con la persona allá en la casa no podemos orar o lo que sea, pero aquí en la familia del Señor tenemos que hacerlo. Confesar nuestros pecados unos a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser que tenemos temor a que seamos regañados. A veces es nuestro propio orgullo el que nos hace la vuelta y no vamos a pedir perdón. Otra es el temor a que las faltas sean divulgadas. ¿Qué otras razones hay aquí que se nos ocurre por la cual nos es difícil perdonarnos o confesarnos, nuestros pecados los unos a los otros? ¿Qué otras ideas hay? Levante la mano para que le llegue el micrófono. ¿Qué otra razón se le ocurre a usted por la cual nos queda grande confesarnos nuestros pecados unos a otros? ¿Alguien dijo yo? Levante la mano para que le llegue el micrófono. Yo pienso que una de las excusas falsas que uno se llega a inventar, por lo menos a mí, es el simple hecho de sentir vergüenza, ¿sí? Humanamente siento vergüenza, siento que estoy dándole terreno a la otra persona, ¿verdad? Sea cristiana o no sea cristiana, porque pues también puede haber valores que se puede ser inculcado en la persona desde su infancia, y yo siento que el decir, oye, o sea, tú hiciste esto, pero oye, arreglemos la cuestión. Me ha pasado que a veces me han dejado con la palabra en la boca, ¿verdad? Muchas veces, y eso me ha dado como que, oye, no te le acerques, sino que espera el momento, y ese momento son 1 mes, 2 meses, 1 año, y digo, oye, la vergüenza hace que no me acerque y no busque mi liberación. Vale, la vergüenza. Y sí, hay veces que nos da vergüenza, tomamos el acto de valor de confesar. Si la otra persona nos perdona o no, eso es problema de la otra persona. Eso, o sea, si la otra persona le gusta o no le gusta, entonces que yo fui y confesé mi error, ¿no? Mi pecado, mi lo que sea, y soy libre. Si la otra persona escoge o no perdonarme, entenderme, ese no es nuestro problema, para aclarar ese pedacito. Vos aquí. Otra razón por la cual nos cuesta a veces ir a confesar nuestras ofensas con otros. Por temor a la reacción que va a tener la otra persona. ¿Temor a? La reacción que va a tener la otra persona. Pienso que a veces de pronto tú lo puedes hacer de una buena manera, pero te van a contestar de muy mala manera en muchas ocasiones. Es cierto, si hay alguien más, levante la mano para que vaya allá en la parte de atrás. ¿Cómo es que te llamas? Jennifer, sí, eso es cierto. Hay ciertas personas con las que, bueno, en la iglesia no debería haber ese problema, eso hay que aclararlo. O sea, aquí estamos hablando primeramente en la familia de Dios. Pero cuando es fuera de la familia de Dios en particular, pero no exclusivamente, pero en particular, sí, hay veces que uno no quiere hablar con otra persona porque aunque uno quiera arreglar la situación o confesar el pecado que uno hizo, de uno, que le hizo a la otra persona y la otra persona lo quiere ver. Entonces es complicado con la gente que no es de la familia del Señor. En la familia del Señor no debemos tener esa dificultad de que no le voy a ir a hablar por cómo vaya a reaccionar. Se supone que no, tiene que reaccionar de buena manera, pero fuera de la familia del Señor es un poco más el reto. Sigue. Dios le bendiga, iglesia. Yo pienso que una también de las cosas, el por qué nos cohibimos en ir a pedir perdón es el que no nos perdonen por no quedar en vergüenza. Ciertamente pareció a lo que dijo la hermana, la reacción que puede tener la otra persona cuando vamos a pedir perdón o a disculparnos. Eso nos atemoriza y nos impide que vayamos con libertad a pedir perdón por la falta. Sí, eso es cierto. Hay el siguiente Luis atrás. Es cierto lo que dices.
Y sí, nos da temor cómo reaccione la otra persona, pero hablando primeramente en la familia del Señor, eso no debe ser una problemática. Si la otra persona que en la familia del Señor tiene problemas de reacción, a esa persona le tiene que caer todo el mundo a hacerle una consejería, administración o lo que sea, porque no debe ser, eso no debe ser, no es tolerable básicamente que cada persona tenga esa cosa que entonces no nos podemos acercar por sus errores dentro de la familia del Señor, no nos podemos acercar a hacerle ver su error, o sea, no. Ya fuera la familia del Señor, entonces sí, a veces cómo puede reaccionar la otra persona, pero hay situaciones en las que podemos ser inteligentes y bueno, también pedirle al Señor sabiduría de decidir o no ir. Entonces, si uno ya perdonó, dejar hasta ahí. En la familia del Señor nos confesamos nuestras ofensas unos a otros, pero con gente que no es de la familia del Señor, hay veces que no es sabio ir al otro lado, a veces, rara vez. Pero de todas maneras hay veces que en la familia, fuera de la familia del Señor, es sabio ir a la otra persona y que la otra persona no nos quiere recibir, no nos quiere, ese será su rollo respetable, pero en la familia del Señor no debe existir eso. Si alguien viene a usted para, escúchenlo en la familia del Señor, escúchenlo, claro que sí, sin temor. Y pues tener también valentía, tener coraje, tener columna vertebral de, si el Señor le pone que vaya, pues vaya. Ay, pero me da miedo, pues el Señor no nos ha llamado cobardía, ¿o sí? Si el Señor dice que vaya, pues voy. Ay, pero es que, no, o sea, en la iglesia del Señor no pueden haber gallinas. En colombiano significa gente mediocre, sin fuerza, sin columna vertebral. Si el Señor ordena algo, él sabrá cómo le hace, pero pero de pronto yo no veo todas las herramientas para llegar a hacerlo, pero si me dice que lo haga, pues emprenderé el camino y Él verá cómo me provee. Pero Él no nos ha llamado a cobardía, Él no nos ha llamado a ser gallinas o a ser cobardes. Entonces, si toca ir, toca ir. Luis. Ok, como para recoger lo que han dicho los hermanos, el hermano Wilson, la hermana Jenny, la hermana Yumaira, yo creo que todo eso se resume en que a veces somos orgullosos. Dicho en otras palabras, no somos humildes. Y eso no nos permite, ¿cierto? O no nos las hace tan fácil que nosotros pues podamos confesar nuestras ofensas. Tenemos el mal concepto que cuando confesamos nuestros errores, nuestras faltas, somos expuestos. Nuestras debilidades son expuestas, de alguna manera somos vulnerables y tenemos ese mal concepto. Creo que al nosotros confesar nuestros errores, nuestros pecados, es totalmente todo lo contrario. Somos valientes porque estamos renunciando al orgullo, a la prepotencia y estamos aceptando también de que efectivamente pues nos equivocamos. Entonces creo que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano tiene ese mal concepto, que cuando reconocemos nuestras fallas, somos vulnerables. Nuestras debilidades quedan a la luz, son reveladas. Y creo que una buena manera para empezar, ¿cierto? Sería empezar a cambiar ese pensamiento, ese concepto que tenemos de confesar nuestras fallas. Entonces, pues, tú decías ahorita también de que quizás sea más fácil, ¿cierto?, nosotros confesar nuestros errores a los de afuera que a los de adentro, pero yo creo que a veces pasa todo lo contrario. Quizás al de afuera, al amigo, al familiar, le confesamos nuestras faltas y creo que entre nosotros mismos como cristianos nos cuesta más. A veces hay también ese error de querer mostrar cierta fachada, de querer mostrar cierto estatus espiritual ante los hermanos, o querer estar por encima espiritualmente, ¿cierto?, de los otros hermanos. Entonces, creo que a veces pasa lo contrario. A veces entre nosotros como hermanos en Cristo nos cuesta más confesar nuestras ofensas, nuestras fallas, nuestros errores y demás.
Vale, gracias Luis. Bueno, dos participaciones corticas. Primero acá, al lado de Raquel, y luego atrás. Cortico, por favor, el tiempo va avanzando. De lo que dice Luis, rescato dos cosas. Uno, la falta de humildad. Sí, eso sí, ¿para qué? Entonces, no, mi orgullo, ir a agacharme. Pero yo no, nada, agáchese. Agáchese, agáchese, vaya, tenga humildad, claro que sí, el problema número uno que tenemos es el ego, es el ego, que lo satisfacemos en lo que no debemos satisfacer, y en fin. Y la otra es que la Biblia nos dice que tenemos que darle prioridad a la familia de fe. Ay, ¿la Biblia es discriminatoria al respecto? Pues sí, sí. Sí, porque también el Señor Jesucristo dijo, para allá en los tiempos del fin, a ustedes los que los van a echar ante las autoridades va a ser su propio papá, su propia mamá por tener la fe en el Señor Jesucristo. Para allá en Mateo 24 lo dice. Sus mismos familiares son los que le van a echar debajo del bus cuando venga la persecución de los últimos días. Denle prioridad a la familia de la fe, lo que nos dice Pablo por allá también. Rapidín, por acá, por favor. Bueno, comparto lo que acaba de decir Luis, lo que acaba de decir usted. La palabra nos enseña que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño, ¿sí? Dentro de eso, como estamos tomando el punto dentro de lo que es el pueblo del Señor, yo diría que debería ser en general lo que es el ego y el orgullo que hay como en el pueblo del Señor muchas veces, no sé, hay muchas personas que se sienten superiores, ya, de alguna otra manera, sienten ese ego inflado y muchas veces saben que ofenden, no solo en su forma de ser, sino de hablar, ¿sí? Y ese ego incluso no les permite, aún sabiendo que tienen que pedir perdón, no lo hacen por un simple orgullo. Muy bien, muy bien. Sí, el ego hace que, y hay veces que ni se dan cuenta que tienen esas actitudes, que era lo que hablamos al inicio. Sigue, por favor, la última allá atrás. Se está echando la bendición para hablar. Hay algo que tenemos que entender, es que para perdonarse se aprende es practicando el perdón. Muchas veces nosotros queremos pedir perdón en unas cosas grandes, pero no pedimos perdón en cosas insignificantes y ahí es donde se nos agrava. Hay personas que no es que no quieran pedir perdón, les cuesta, no saben cómo hacerlo. Entonces yo creería que para poder perdonar es practicando el perdón. Si alguien me hizo algo insignificante, yo tengo que ir a pedir perdón y me preparo. Yo pongo un ejemplo. Nosotros teníamos a alguien que sabíamos que era difícil ir a pedir perdón porque habíamos visto que golpeaba a las personas cuando le iban a pedir perdón o cuando se le… pero mire lo tremendo que en Dios, todo es posible en Dios. Y se llegó el momento y me quedé sorprendido que fue de la manera más sencilla. Entonces yo creería que uno es practicando el perdón en el nombre del Señor. Vale, muy bien, sí hay que desarrollar ese músculo. Mientras seguimos, alguien que aquí en esta nave vaya buscando por favor Romanos 2.1 y levante la mano para que le llegue el micrófono en esta nave, Romanos 2.1. Y alguien que por aquí en esta nave vaya buscando Mateo 7 del 1 al 5. Mateo 7, ojalá sean personas diferentes, no repite, no, alguien nuevo. Y si no, entonces tiene el derecho de señalar a alguien el micrófono y tágate. Y aquí, para alguien, Elvis, que lea Mateo 7, del 1 al 5, por favor. Algo que vale la pena mencionar también es que, bueno, como decía el pastor Carlos, hay que desarrollar ese músculo de perdonar. Y de una vez les voy diciendo, antes de que se me olviden las cosas. Cuando vaya a pedir perdón, si es que usted fue el infractor, si usted fue el ofensor, yo le recomiendo que no comience a hacer una explicación exhaustiva de lo que pasó y usted dijo y yo dije y usted dijo y yo dije. No, en la medida de lo posible, diga meramente, vine a hablar con usted
porque yo la regué. Dije cosas que no había haber dicho, hice cosas que no había haber hecho, pensé cosas terribles y fue mi error. Perdóneme, por favor. Punto. Punto. No se ponga a justificarse porque es que yo dije y es que no comience a justificarse, nada, déjelo ahí. A menos de que le pidan una justificación o valga la pena, trate no hacerlo. Meramente diga, vine a hablar con usted porque yo la regué. Perdóneme. Punto. Ah, ¿en qué la regó? Bueno, es que dije eso. Aunque la otra persona preguntó, pues le respondo. Pero es mi culpa. Punto. Y diga, mi error, mi culpa. Y deje ahí. Ya. Usted ya fue allá a buscar a la otra, a confesarle, pidió perdón, se lo den o no se lo den, fue a decirlo. Perdone porque la regué. El otro de pronto no lo perdona, su problema. Si es dentro de la iglesia, inclusive repórteselo a su líder para que vaya y tenga una oración con esa persona, porque esa actitud no puede estar en la iglesia. En serio, vaya y busque a su líder para que esa persona vaya y le diga, mire, yo fui a pedirle perdón y no me perdonó, y eso en la casa del Señor no está bien. Opino, ¿no? Si el pastor opina diferente, que me lo cambie. Pero yo le dejo esa idea, eso no es por qué será así. Perdónelo, si es que a usted viene alguien a pedirle perdón, perdónelo. Perdónelo, pero cuando usted vaya a pedir perdón por usted ser el ofensor, evite explicar y quedar como que, perdóneme, pero es que usted la regó. Así el otro la haya regado, usted diga, fue mi culpa, lo que sea su culpa, ¿no? Lo que sea culpa del otro no, pero mi culpa que hablé mal, pensé mal, hice mal, perdóneme. Listo. Sí, que usted esté arrepentido y obviamente que esté sinceramente arrepentido. Romanos 2, versículo 1, vamos a mirar características. Una característica que hace difícil el perdón es un espíritu de crítica. Miremos qué dice Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vale, muy bien. Ahora el micrófono que pase aquí. ¿Quién levantó la mano para Mateo 7 del 1 al 5? Claudia. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vale, gracias Claudia y gracias Nazaret. Ay, casi digo Nínive, pero bueno, Nazaret. Sí, entonces esto tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, hace como 20 minutos, que no podemos andar criticando. No podemos andar criticando porque eso no ayuda, eso no trae ninguna solución. Y de hecho, ay Dios mío, siempre se me viene Nínive. Nazaret, vuelve a leer una vez más desde ahí, ya te llegó el micrófono. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Exacto, entonces nos ponemos a criticar, a juzgar, y juzgar está bien cuando es de buena fe. Nosotros todos los días juzgamos para todo. Le quedó bien los huevos, le quedó mal el chocolate. Esto es un juicio, estamos juzgando.
No estamos haciendo un juicio moral, pero estamos juzgando y así lo podemos hacer y lo hacemos todos los días, todo el tiempo. Pero no podemos andar criticando a los demás y también como estos que vinieron a apedrear a la mujer adúltera. Vinieron a apedrearla, mira, esta es la culpable. Y el Señor Jesús les dice, y ustedes no, y ustedes no. Y si alguien podía de pronto darles una descripción de sus pecados, era Él. Entonces, cuando vamos a hacer entrar en razón a una persona, pues el texto lo que nos da a entender, o los textos lo que nos da a entender es que si vamos a ir a hablar con alguien para ayudarle a entrar en razón, más vale que nosotros ya hayamos entrado en razón con respecto a ese tema. Si vamos a hablarle a alguien acerca de no robar, pero todos saben que yo estoy robando, no soy la persona indicada para venirle a decir a esa persona no robe. ¿Me van a entender? Entonces, está bien en ciertos contextos juzgar, está bien no criticar y está bien en venir a entrar en razón con alguien, pero ese momento y esa persona que va a venir a hacer entrar en razón a esta otra persona, más vale que el tema que está tratando, esta persona sea ejemplo de ese tema, con eso la otra persona no va a voltear y decirle, pero es que usted es peor que yo. Ahí es donde la autoridad espiritual, entonces la autoridad y moral, a veces uno no es la autoridad espiritual de otra persona o jerárquicamente aquí en el organigrama de la distribución de los asuntos en la iglesia, pero moralmente sí estamos en la misma. Entonces, si yo vengo a hacerle un reclamo a alguien, más vale que yo esté dando ejemplo de ese reclamo, si no la otra persona me puede echar abajo mi propio punto. Pero si yo tengo el ejemplo, sí puedo venir a decirle, la otra persona no tiene de qué acusarme y es más, hasta la otra persona me va a decir, y bueno, ¿y yo cómo entonces arreglo esta situación? Como autoridad moral que tengo le puedo decir, hágalo de esta X manera, oye, ¿me hago entender? Listo. Seguimos, siguiente página. En resumen, el problema principal de juzgar a otros es, ¿quién dijo? ¿Quién la completa? La hipocresía y la crítica. La hipocresía, que a veces nosotros tenemos la viga más grande del que le estamos hablando. Aquí en esta nave, por favor, Mateo 7:5, ¿quién levanta la mano de que lo va a leer? Y mientras le llega el micrófono al que levante la mano, y si no le van a asignar al que sea, a pupitrazo, digo, al dedo. Ya alguien va a leer Mateo 7:5, dice la pregunta, ¿quién tiene el derecho de juzgar a otros? 7:5. Mateo 7:5. 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, no hay que ser hipócritas. ¿Quién tiene derecho a juzgar a otro? Pues como estaba hablando, alguien que tiene la autoridad moral o espiritual o cualquiera de las dos, o las dos, para hacer a la otra persona entrar en razón. Una de las preguntas que teníamos al inicio acerca de falso y verdadero era que si tenemos que perdonarle a si tenemos que perdonar a todos o a todo el mundo. Bueno, vamos a leerla específicamente para no inventármela. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho y la mayoría dijo verdadero, y sí, es verdadero, tenemos que perdonar a los demás los que nos han hecho. No importa qué sea, no importa qué sea, todo. El Señor Jesús murió en la cruz porque el Padre le plació enviarlo a Él para pagar por todas las culpas de la humanidad. No hay ninguna culpa de alguna persona en la humanidad que no haya sido cubierta por la sangre del Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Repito, no hay ningún pensamiento, ninguna palabra, ninguna acción de ningún ser humano en toda la historia de la humanidad que no haya sido cubierta por la sangre del Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz, de acuerdo al plan de salvación del Padre. No hay nada que no sea perdonable.
Y por lo tanto, ese mismo ejemplo con que Dios nos mostró su perdón nos dice que ahora nosotros perdonemos a los demás. Tenemos que perdonar a los demás de igual manera. Sí, eso que usted no quería perdonar, le toca. Todo es perdonable. Nos dice el texto, la Biblia nos manda a perdonar a otros sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos. Esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Vuelvo y pregunto, ¿tenemos que perdonar todo de todos los demás? La respuesta es sí, porque eso es exactamente el ejemplo que Dios hizo con nosotros, con toda la humanidad. Eso no exime que el ofensor tenga que pagar sus consecuencias en este mundo y en la eternidad y que tenga que pedir perdón y que arrepentir, eso es de culpa del otro. Pero del ofendido es mi responsabilidad perdonar, 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 perdonar. Alguien por favor aquí que levante la mano para leer Proverbios 24:17, dos personas diferentes a ustedes dos, lo siento, vamos a darle responsabilidad a otros y si no, allá juzga Elvis a quien le da el micrófono. Alguien de esta nave que vaya mirando Proverbios 24:29, ¿quién dijo yo? ¿Quién levantó la mano? Uy, en esa nave nadie levanta la mano, ¿qué es eso? No, en esa nave, ¿quiénes? No, que no hayan participado. Mira Elvis, ahí ya levantaron la mano para Proverbios 24:29. Y otra persona de esta nave de acá para Éxodo 23:4-5, ¿quién levantó la mano para que Elvis lo mire? Ok, ya lo tiene Elvis. Entonces dice la pregunta, ¿qué tipo de acción caracteriza al pueblo de Dios? Mateo 24:17. Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Vale, ahora Proverbios 24:29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Vale, y ahora Éxodo 23, de 4-5, y va en sudadera corriendo a todo dar, flash. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. En otras palabras, ¿cuál es la acción que debemos tener con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos toca perdonar? Nos toca ayudarlos. A nuestros enemigos, inclusive, como decía ahí Luis en Éxodo, si se le perdió la burra, ayudársela a encontrar, y si se le cayó la carga, ayudársela a levantar. Pero es mi enemigo, con más verás. Es lo que el Señor Jesucristo dijo, pues amar a los que los aman, fácil, amen a sus enemigos. Esa es la tarea. Para meditar, ahí hay un alto, vamos a avanzar, porque el tiempo va pasando. Trate de pensar en un ejemplo moderno de Éxodo 23, 4-5, lo que acaba de leer Luis, que usted podría poner en práctica hoy. Piénselo, medítelo y de pronto cuando usted vaya para su casa o de pronto si es aquí en la iglesia, lo puede practicar. Por favor, alguien del bloque de la mitad, Lucas 6, 35-36, que levante la mano para aquí alguien de la mitad, que lo pueda leer, no tantos voluntarios, por favor. Lucas 6, 35 y 36. Alguien que lo vaya buscando. Dice la pregunta, ¿hasta qué punto debemos extender nuestro perdón? Amén. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada,
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los íntegros y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Otra vez, léelo nuevamente, Lucas 6, versículos 35 y 36. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los íntegros y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Gracias. Dice que hay que hacerle el bien a nuestros enemigos. Ese es el mandato. Tenemos que hacerle el bien a nuestros enemigos, tenemos que hacerlo sin esperar nada a cambio, sin esperar, no, pues yo le hago el favor y que después me pague y con intereses y hacemos el pagaré, bueno, en fin. Hacer el bien, esperar nada a cambio, siguiendo el ejemplo de Dios, quien es benigno para con todos los buenos y los no tan buenos. La misericordia o compasión. Misericordia o compasión tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. La persona se merece su castigo, pero la compasión y la misericordia dicen no se lo den. Por ejemplo, haciendo bien aún a los ingratos y malos, fue lo que acabamos de leer. Y repito, si hay consecuencias de los actos de la otra persona, pues esas consecuencias las tendrá que sufrir, a veces en el campo legal, a veces en el campo monetario, de salud, cometió un error y afectó la salud, tendrá que pagar las consecuencias, pero por lo menos en la parte del perdón, de la intención del corazón nuestro, del ofendido, perdonar, con compasión, con misericordia. Ya que el otro tenga que pagar las consecuencias de lo que tiene que pagar, eso es otro cuento. Pensamiento sobre el perdón, nos dice ahí abajo el texto. No significa olvidar la ofensa. Entonces, perdonar una ofensa no significa olvidar la ofensa. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Entonces, eso que dice que yo perdono pero no olvido, yo digo que es cierto. Hay gente que dice, no, yo perdono pero no olvido. Uy, qué malo. No, es normal. O sea, lo que pasó, pasó, no lo puedo borrar de la mente, queda en la historia. Lo que pasa es que no lo traigo a colación. No voy a buscar en el baúl de los recuerdos para sacarlo y mostrárselo. Entonces, ¿perdono pero no olvido? Sí, es cierto. Perdono, no olvido porque pues la mente no puedo sacar el disco y borrarlo. Lo que pasa es que escojo no ir en el pasado de la historia y traérselo. Uno, eso es en el campo general. Y aquí yo digo, en el campo particular, hay veces que sí tenemos que perdonar y definitivamente, aunque uno no tenga que acudir al baúl de los recuerdos, la otra persona, por causa de su situación, la va a repetir y nos lo recordará. Y entonces ahí es donde y esto yo lo digo, hoy uno tiene que tener cuidado de no darle a la otra persona chance para que lo siga a uno maltratando. Perdonar no es darle permiso a la otra persona para que abuse de uno. ¿Listo? En campo general, perdonar y olvidar en el sentido de no traerlo y traerlo al presente. Pero en caso particular, no significa que como perdoné y la otra persona me la sigue haciendo, entonces me pongo de tapete rojo para que me la siga haciendo y se lo extiendo. Venga y por favor pisotéeme y aquí lo voy a perdonar. No. Hasta allá no. Siguiente. Perdonar significa dejar de recriminar a la otra persona. Entonces, si la otra persona no ha hecho nada y ya lo superó, pidió perdón, se arrepintió, ya no lo está haciendo, yo no tengo por qué ir al baúl de los recuerdos y sacárselo y echárselo en cara. Sigue. Es que acaba de decir algo de no ir de pronto un poquito más allá. O sea, yo perdono, pero tampoco que vengan a limpiar el piso conmigo, ¿sí me entiende? Sí, pero está escrito, Señor, ¿cuántas veces tendremos que perdonar entonces? O sea, ¿el perdón tiene un límite?
Entonces, el perdón tiene un límite, 70 veces 7. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano entonces? ¿Cierto? Entonces, para que no se vaya a confundir esa parte, porque no, es que el profesor dijo, no, es que yo perdono, pero tampoco que vengan a... pero entonces, Jesús, ¿qué dice? Jesús, ¿qué dice del perdón? ¿Hasta qué punto podemos perdonar entonces? ¿O será que podemos escoger perdonar hasta cierto punto y de ahí para allá no perdono? Ah, bueno, entonces para que de pronto, no sé si de pronto a mí me cayó ese pedacito, pero de pronto una pequeña aclaración. Vale, gracias. Vuelvo al punto porque vale la pena recordar. Está la generalidad, pero hay particularidades. Entonces, coloco otro ejemplo. El contador de la iglesia se está robando la plata y le hemos perdonado 10 robos. ¿Lo vamos a seguir nombrando como contador de la iglesia por 20 años? Entonces, particularidades. Opino que la generalidad está, y hay ciertas particularidades. Ah, no, a mi esposa entonces, o a mi esposo, o a mi hijo, entonces ya lo desheredo. Entonces no hay ciertas particularidades. Entonces, no estoy entrando en disputa con eso, sino que está lo que el Señor Jesucristo dijo, que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, infinitamente. Pero hay ciertas situaciones en que hay que colocarle una línea, ciertas. Si el pastor opina diferente, puede decirlo. Dime otra vez. O puedes perdonar y apartarte para que no te haga más daño. Sí, esa es otra solución, entonces apartarse para que no le haga más daño. Bueno, seguimos. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Repito, el que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido, entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Y aquí entonces vuelvo a decir otra cosa. Esta es la generalidad, pero en la particularidad, alguien se metió con una situación que tiene implicaciones legales y resulta que la ley dice que eso que esa persona hizo, tengo que sí o sí denunciarlo por el bien de la sociedad. Y que si no lo denuncio, me vuelvo en lo que mal llamadamente se llama cómplice, por así decirlo. Parte, coautor, lo que me le quieran poner. Esa persona, si me tocaré denunciarla, me tocaré denunciarla porque la ley me lo exige, o si no la ley va a venir por mi trasero y me lo va a colocar, me lo va a perseguir. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Esto es, soy abogado, entonces es la verdad, o sea, ahí está escrito. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién? Luis. Ah, ok, listo. Lo que sucede en el caso de que si nos toca perdonar a una persona, pero nos toca denunciarla, ¿sí? O sea, bíblicamente la palabra de Dios nos dice que la venganza es de Dios. O sea, mía es la venganza, yo pagaré, yo me encargaré, ¿sí? En ese caso yo creo que nosotros, la palabra perdón significa olvidar o pasar por alto lo que haya sucedido, ¿sí? O sea, en ese caso, por eso no le logro entender lo que usted dice en relación a que me toca denunciarlo. Sí, porque la venganza tiene una connotación negativa. Una cosa es hacer justicia, otra cosa es ser vengativo. Lo que tú estás diciendo ahí, que yo mencioné, es hacer justicia, afrontar un acto injusto, en este caso que tiene implicaciones legales con métodos humanos y que tiene que ser procedido. La venganza es, aunque no tenga implicaciones legales, sí o sí le quiero hacer daño a esa persona, sí o sí me quiero meter con esa persona, porque no he perdonado. Eso es mi venganza. Entonces hay que tener en cuenta cuándo es venganza, cuándo es justicia. Creo, ¿te queda más claro o todavía no? A la salida doy asesoría gratuita para ti. Entonces, sí, tengan en cuenta eso. Luis, sigue por favor. Ya el tiempo está pasando, nos vamos a pasar unos minutos, me disculpo por anticipación. Sigue Luis. ¿Se escucha? Sí. Darwin, lo que le quiere decir David es que si es una situación delituosa y usted se puede ver implicado, ¿sí? Entonces denunciar la situación y usted se zafa. Sí, esa es la parte que de pronto ahí queda como extraña por el tema del evangelio, pero no es extraña. O sea, y no es venganza. No es extraña. No es venganza. Alguien un día vino aquí y me robó las cosas de aquí de la iglesia.
Y entonces, ¿qué pasó? Yo lo agarré junto con otro hermano acá y yo le quería dar un puño en la cara. Pero entonces, exacto, es venganza. Yo, no, me robaste, te doy un cascarazo en la cara porque me robaste. Pero otro hermano dijo, no, pastor, no le pegue usted, déjemelo a mí. Voy para allá, para que entendamos. Entonces, yo le dije, uy, hermano, pero en serio, ¿usted le va a dar? Sí, pastor, yo le doy, sí. Y entonces vino otro y dijo, no, más bien no lo golpeemos, llamemos la policía. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo perdono, me robaste, dame mis cosas, pero policía, encárguese de él. Y el tipo pagó 2 años de cárcel por esa situación. Esa es la claridad. Muchísimas gracias, creo que ya no necesita la asesoría, creo que ya para todos nos quedó claro, ¿cierto? Listo, seguimos. Sigue. Y tenemos otra colega abogada, Karen. No, en ese aspecto quería dar un testimonio de algo que me pasó en estos días, y es que he aprendido que el perdón, como tú decías, tiene 2 connotaciones. Primero, el tema de hacer justicia, por eso que se hizo. Segundo, el tema vengativo. Y ahí yo caí en un error, y lo acepto porque tenía esas ganas de uno, ira, venganza, pero horrible. Ira no santa. Horrible, porque a mi perrito lo atropellaron y a mí me dio mucha rabia eso, porque esa persona no fue capaz de parar al menos y ayudármelo. Y me dio tanta rabia. Y ese día en mi trabajo, como trabajo en el sector transporte, pues yo dije, mejor dicho, voy a utilizar esto que tengo, o sea, las personas aquí, y lo primero que yo le decía a mi mamá, por ejemplo, quiero hundir a esa persona, no me importa con quién tenga que ir a hablar, no me importa qué tenga que hacer, si tengo que hablar con mi jefa, que mi jefa hable con la superintendente de transporte, que ya hable con la ministra de transporte y después con la secretaria de movilidad. Y decía, o sea, en mi cabeza maquinaba y decía, quiero hacer esto y lo otro para, mejor dicho, de esa persona, que le quiten la licencia, que le hagan de todo, o sea, de verdad, absolutamente de todo. Pero después yo dije, eso no está bien. De verdad que Dios mismo se va a encargar, o sea, ¿de quién es la venganza? ¿Del Señor? Yo ya en mi corazón digo, bueno, lo perdono, ya pues mi perrito ya está mejor, gracias a Dios, pero imagínense cómo yo me hubiera sentido en ese momento si esa persona le hubiera hecho todo lo que yo quería. Y después yo decía, y si esa persona, bueno, cometió un error, y si esa persona es la que llevaba sustento a su casa, y se le quitaban la licencia y se le hacían tan mal, y yo le hacía tras del hecho un mal peor a su familia. Entonces uno tiene que ver ese tema de que existe la justicia en ese caso o el tema vengativo. Exactamente, gracias totales. Gracias a todas las participaciones con respecto a este punto, porque es muy práctico y la Biblia nos manda que seamos inteligentes y tenemos que andar en un mundo que también tiene sus normas y sus cosas, y que tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y una cosa es ser justos y otra cosa es ser vengativos. Y como se ha dicho desde el inicio de la lección, se puede perdonar, pero si hay consecuencias de lo que sucede, se tienen que asumir. Seguimos, y yo ya pedí perdón por adelantado de que nos vamos a pasar unos minutos, gracias por las participaciones, así que me disculparán, pero vamos a avanzar rapidísimo. Dice, el que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido, entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios, Dios es el que se encarga de la venganza. Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira, aunque no quiera perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura, entonces hay que perdonar para librarnos de la amargura. La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor, no importa si el otro se arrepiente o no, yo escojo perdonar, no depende mi perdón de la actitud de la otra persona. Y por último dice, si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga, ya lo perdoné, me rehúso a seguir meditando en esa ofensa. Entonces usted tiene que hablarle a su mente, así mismo decirle, yo ya lo perdoné, rehúso masticar ese problema, sacarlo del baúl de los recuerdos y traerlo presente. Miremos en la parte superior izquierda, nos dice para crecer, entonces toca leer Génesis del 15 al 21, un capítulo por día, Génesis 15 al 21, perdón, sí, un capítulo por día. Hay que memorizar Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, dice la Reina Valera.
ahora la nueva versión internacional. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ahí hay unas historias del perdón que ustedes pueden leer posteriormente. Si necesita más información acerca de cómo perdonar, puede consultar el volumen anterior. Nosotros estamos en el volumen 3, en la cartilla 3. Puede consultar la cartilla 2, los pasos 7 y 8 de una nueva en Cristo. Si usted aprendió algo nuevo, levante su mano. Vale, eso está muy bien. Esa es la idea. Y pues que Dios nos dé su mente para entender estas cosas del Espíritu, pero también que Dios nos dé su mente para lidiar con las cosas de este mundo también. Amén. Vamos a orar para terminar. Ahí donde ustedes están ahí sentaditos, cierren sus ojos, mediten en quién tienen que perdonar, qué tienen que perdonar, para no ser amargados, para no andar en el baúl de los recuerdos, para que la próxima vez que lo ofendan, ahí sentaditos en actitud de oración, medite ahí qué es lo que próximamente cuando lo vayan a ofender, que usted no se demore ni siquiera un día pidiendo perdón o extendiendo el perdón o una semana, sino que de inmediato. Amén, hermano. Así es. Señor, te damos gracias, Padre Elohim y Jehová Elohim, te damos muchas gracias, Padre, porque no se te escapa nada, todo lo tienes bien pensado, todo lo tienes bien planeado, porque en las Escrituras encontramos todo lo que necesitamos para pensar como tú piensas. Gracias por enviar al Señor Jesucristo para que en carne propia, como humano, también viviera bajo tus preceptos, bajo tus ideas. Y Él los aplicó. Señor Jesús, ayúdanos a tomar de tu ejemplo. Cuando recordamos la película La Pasión de este director de cine, Mel Gibson, tenías todo el poder para mandarlos a todos a volar, pero aún así escogiste perdonar. Y no solamente lo que te hicieron los soldados romanos, sino lo que yo te hice, lo que nosotros te hemos hecho, Señor Jesús. Lo que te hemos hecho a ti, Padre, también, cada uno de nosotros. Y gracias, Dios, por enviar al Espíritu Santo también para que nos guíe a toda verdad. Gracias por las Escrituras, porque en las Escrituras encontramos el manual de cómo tú quieres que vivamos, que pensemos, que hagamos. Te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia para que en este mundo vivamos con tu mente como el Señor Jesucristo lo hizo. No nos las sabemos todas, tenemos muchos errores y el ego nos sigue haciendo zancadilla todos los días. Ayúdanos, Padre, a través de tu Hijo, Señor Jesucristo, con su ejemplo y a través del Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Ayúdanos a pedir perdón, a arrepentirnos, pero también ayúdanos a extender perdón, aunque no nos lo pidan. Y haznos sabios y entendidos para caminar de acuerdo a tu luz, honrando al César, de acuerdo a tu luz, honrándote a ti. Y en la familia de la fe, ayúdanos aquí en ETM, en el taller del maestro, a dar ejemplo los unos con los otros. Si estamos dando mal ejemplo, que nos hablen para que podamos dar un mejor ejemplo. Si otros están dando mal ejemplo, que podamos ir a ellos y hacerlos entender. Y que podamos ser una mejor comunidad, un mejor cuerpo para servirte en tu reino, en lo que tenemos que hacer en Santa Fe, en Bogotá, en Colombia y hasta el último de la tierra. Bendice a los pastores, los que están aquí presentes, los que no están también, a todos los líderes de todos los departamentos de música, de teatro, de niños, de ujieres, de mantenimiento, etcétera, de todo lo que hay aquí. Que tú nos des a todos sabiduría e inteligencia para que podamos trabajar mejor en comunidad, soportándonos los unos a los otros, haciendo tu voluntad, haciendo tu reino como tú quieres que lo hagamos. Bendícenos y haznos de bendición a otros, bendice el resto de este día, bendice todas las áreas de nuestras vidas para que seamos libres de amargura y para honrarte y servirte con libertad. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Amén y amén. Gracias por su tiempo.